pudimos sacar al aire por Radio Rebelde la represión. Incluso le hicimos una entrevista a Miriam Bregman, con Sergio nos fuimos allá. La verdad que fue una experiencia que no pensábamos volver a vivir en la Argentina, claramente, ¿no? Pero bueno, hay que vivirla, hay que resistir, hay que pelear y hay que volver a echar a la dictadura, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a lo que consultaba Sergio recién acerca de la dolarización, por un lado es una pérdida de soberanía absoluta, y nosotros tuvimos un antecedente de algo parecido que fue la convertibilidad. Algunos se acuerdan, otros lo estudiaron. La convertibilidad fue el tener el dólar a $1 durante 10 años y de esa forma teníamos ausencia de política monetaria, ausencia de política fiscal, ausencia de política arancelaria, cambiaria, obviamente. Sí, es decir, el Estado no podía emitir porque había una cláusula que era la caja de conversión, que significaba que cada peso en circulación tenía que estar cubierto por $1 en reservas. Y claro, en un esquema en el cual había déficit externo, es decir, Argentina todo el tiempo perdía plata, ¿sí? Esto pasó siempre que manejaron el Estado los modelos librecambistas. ¿Qué significa eso? La apertura para exportar todo. Bueno, hace poco tuvimos al ministro de Economía, Caputo, festejando que Argentina estaba exportando mucha carne. ¿Por qué estaba exportando mucha carne? Porque los argentinos no estamos comiendo carne. Nosotros recordamos que antes, o sea, durante el gobierno de Alberto Fernández, en la sociedad, en la rural decían: nosotros preferimos que los argentinos sean pobres, así comen menos carne y nosotros tenemos más para exportar. Ya lo habían anticipado qué es lo que querían hacer, explícitamente. Pero claro, con la prensa corrupta, es decir, el periodismo corrupto, ¿sí?, que es servil al poder económico, ¿no? Como dijo, justamente haciendo honor, que hoy entrevistamos para Radio Rebelde en vivo a Miriam Bregman con Sergio, que Miriam Bregman dice: más que león, vos sos el gatito mimoso de las corporaciones. Es que es así, ¿no es cierto? Bueno, entonces vuelvo al tema que trajo Sergio, el tema de la dolarización como corrupción estructural. El tema de la dolarización. Bueno, primero, recordar que entonces el esquema librecambista, ¿no?, donde se puede importar de todo. ¿Qué pasa si se importa de todo? Si se importa de todo, eso destruye la industria nacional, por un lado, porque no se producen las cosas que se importan baratas, ¿no es cierto? Mucho además entra por contrabando, lo cual genera además un agujero fiscal, es decir, porque el Estado no recauda por todo el fraude fiscal del contrabando, de la sobrefacturación de importaciones, subfacturación de importaciones, todo un desastre que claro, facturan que exportan menos de lo que exportan para pagar menos impuestos, y facturan que importan más de lo que importan justamente para quedarse con esos dólares que le piden al gobierno, y entonces esos dólares ponerlos en la timba financiera, que les voy a explicar en un ratito qué es. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con la convertibilidad? Que operó 10 años en la Argentina, de 1991 hasta la explosión del 2001. Era un modelo totalmente libre para el comercio exterior, pero eso significaba justamente que se importa de todo, entonces no se produce. ¿Y qué pasa si se importa de todo? Además de que se destruye la industria, que se pierde plata pagando al exterior lo que podríamos producir acá. Entonces tenemos una pérdida permanente por importaciones. Y no producimos dólares. Y claro, y además, obviamente, la destrucción de la industria genera en la composición de las exportaciones
no hay exportaciones con valor agregado, es decir, con valor trabajo, con trabajo argentino. Solamente se exportan bienes primarios. El caso clásico que nosotros siempre enseñamos, el modelo del libre comercio que siempre quiso el Imperio Británico con Argentina, que nosotros le exportemos el cuero para ellos en la industria, fabricar los zapatos, y después nosotros le compramos los zapatos elaborados por la industria. En ese intercambio siempre hay una pérdida para el que exporta sin valor agregado. Bueno, y en ese esquema de cosas de pérdida de dólares permanente, ¿cómo se podía sostener el dólar 1 a 1? Pidiendo préstamos, pidiendo más préstamos, pidiendo dólares. Por eso la deuda externa creció exponencialmente durante la convertibilidad. Así nos pueden extorsionar mejor. Así nos pueden extorsionar mejor, exactamente, es tal cual como dice Sergio. Bueno, eso pasó entonces durante aquellos 10 años de la convertibilidad. Después de aquella convertibilidad tan destructiva que nos llevó a la mayor tasa de desempleo de nuestra historia hasta ahora, 27% de desocupación, 60% de pobreza, un endeudamiento externo del 160% en moneda extranjera. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Otra vez. Exacto. Bueno, entonces la reedición de aquello, pero peor sería la dolarización. ¿Por qué digo peor? Porque quitaría todas las posibilidades de hacer política económica, por ejemplo, emitiendo pesos para hacer una inversión pública, cualquier política que tiene que ver, yo dije política cambiaria o política arancelaria, significa manejar el precio del dólar para poder ser competitivo para exportar o para que la industria sea competitiva y entonces no se importe todo. Bueno, todo ese combo desaparece con la dolarización. Es una herramienta menos que tiene el Estado, el no emitir peso. Es igual que la convertibilidad en un sentido, pero digo peor porque sería que no tenemos más moneda propia y la moneda que estaríamos usando sería el dólar norteamericano. Entonces, de esa forma pasaríamos a ser directamente, oficialmente, legalmente una colonia norteamericana. Es decir, una colonia norteamericana. Sería una catástrofe absoluta y acá me están diciendo, y de eso no se sale. Bueno, tenemos el caso de Ecuador, que Ecuador con Rafael Correa incluso ha intentado salir y es muy difícil. La verdad que Argentina ha logrado cosas imposibles. A mí no me gustaría tener que estar apostando a ver si salimos o no salimos. Yo prefiero que nunca ocurra una dolarización, ¿no? Y además, otra cosa, el plan macabro que tiene este gobierno de BlackRock, de Templeton, de Amazon, de Starlink, de Laura Richardson, no del payaso que es el gatito mimoso de las corporaciones. Este gobierno de BlackRock, de Templeton, de Amazon, de Starlink, de Laura Richardson, no del payaso que es el gatito mimoso de las corporaciones. Este gobierno que es directamente de las corporaciones, el plan que tienen es desarmar a la Argentina para comprarnos todas nuestras riquezas. ¿Cuál es el problema de la Argentina? ¿Que somos pobres? No. El problema de la Argentina es que es un país rico. Tenemos la cuarta reserva mundial de petróleo, la segunda de gas, la tercera de agua. Tenemos la llanura más grande del mundo, los viñedos más altos del mundo, la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país. Pertenecemos al Triángulo del Litio, que es la reserva más importante del mundo en litio, que la compartimos con Bolivia y con Chile. Tenemos minería, somos un país industrial, tecnológico, científico, marítimo, satelital, energético. Somos uno de los pocos países del mundo que generamos energía nuclear. Entonces, todo eso nos lo quieren venir a robar. Y este gobierno cipayo vendepatria es funcional a las grandes corporaciones. Y por eso pusieron un loco perverso. ¿Qué significa perverso? Una estructura perversa es una mente que disfruta
con el sufrimiento ajeno. ¿Vieron ustedes ese videíto donde está Milei diciendo el Estado es como un pedófilo en el jardín de infantes? Y sigue diciendo con los nenes encadenados y bañados en vaselina, y Milei, mientras va diciendo eso, se va excitando, se le agrandan los ojos, él está disfrutando. A ninguna mente sana siquiera se le ocurriría semejante frase. Pero aún si por algún error estructural, por algún pifie psíquico se le ocurriese, tendría temor de decirla, y menos aún de excitarse mientras lo relata. Es una mente perversa que disfruta el padecimiento y el sufrimiento ajeno. Entonces pusieron las corporaciones a estos perversos al frente para poder tener la posibilidad de robarnos el país. Bueno, esto hay que detenerlo cuanto antes. Y por eso tenemos, bueno, lo que estuvimos, bueno, ahí viviendo hace un ratito con Sergio, entrevistando a gente, y bueno, tuvimos la suerte de entrevistar a... Tuvimos la suerte de que no nos llevaron puestos, de que no nos pegaron, de que no nos tiraron gas pimienta, el gas Es nuevo, ¿no? Es un poco antiguo, ahora te tiran uno que te ahoga, no es más gas pimienta. Bueno, bueno, pero tuvimos dentro de todo la suerte de entrevistar a Miriam Bregman. Bueno, esto que es la dictadura de nuevo, y lo que decía Sergio en el programa, porque empezamos a hablar en el programa de radio, y de pronto nos avisan que estaban reprimiendo, entonces salimos en vivo, ¿no? Y bueno, en esa parte Sergio decía, ¿por qué está militarizado el Congreso? Porque adentro no hay representantes que están defendiendo los intereses del pueblo. Adentro están los vendepatria, están los que están destruyendo a la organización del pueblo a través de la ley, ¿no? Entonces son los que están dañando al pueblo. Por eso está militarizado, ¿no? Así Sergio lo dice siempre mejor que yo. Lo dijo Cristina. Si hay vallas es porque adentro del Congreso se está tramando algo en contra del pueblo. Si le tienen miedo al pueblo, gracias, Julián. A la necesidad de hablar de política, y a que en realidad sí, es cierto que mucha gente sistemáticamente se queja y entonces está hablando de política y está reclamando por la política. Lo que pasa es que cuando dice no, yo estoy en el medio o soy apolítico, bueno, al que dice que está en el medio hay que preguntarle, ¿a vos te da lo mismo un gobierno que aumenta la actividad, que aumenta el empleo, que aumenta el desarrollo, que genera desarrollo en el país, o un gobierno que destruye, a un gobierno que baja los sueldos, a un gobierno que aumenta el desempleo? Y bueno, entonces no estás en el medio, ¿no? Pero yo me tengo que levantar para trabajar igual, esté quien esté. Bueno, pero es lo mismo, tu esfuerzo es el mismo. Ahora, ¿es lo mismo que tener un buen sueldo que no tener un buen sueldo? Entonces sí depende de la política. Entonces hay que preocuparse por la política. Y con respecto a los medios, yo siempre utilizo una frase de Freud, de 1925. Me encanta la frase, que me la tenés que anotar porque me la olvido. Escuchen esto, hagamos, porque en esto de la comunicación aprendí esto. Hay que preparar a la persona para escuchar cosas importantes. Escuchen atentamente esto que va a decir Julián. Freud, en 1925, en su obra Inhibición, Síntoma y Angustia, dice, supongamos lo siguiente: el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías, pero sin embargo, a una pequeña minoría, esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses. Entonces, esa pequeña minoría procede a tomar el poder de la prensa, y a través de la prensa trabaja la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Incluso en otra obra, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de 1921, Freud dice que el odio es segregacionista, porque se genera una sensación de goce en común, es decir, compartir con un colectivo, ¿no? Entonces,
compartir con otros un sentimiento. Entonces, en ese sentido, generar un odio, ese odio compartido, ese odio es un goce en común, entonces el odio termina siendo segregacionista, ¿no? O sea, fíjense cómo podemos ir anticipando todo eso. Y por otro lado, también se me ocurrió vincular estoy en citador ahora, ¿no? Otra frase que me parece buena para hablar del tema libertad, ¿no? Que ustedes estaban diciendo cómo le metieron el perro, cómo le metieron el cuento, especialmente a una generación joven que carece de formación, ¿no? Porque la forma en que te pueden seducir con barbaridades es carecer de formación y de información, ¿no? Y bueno, por un lado voy a citar a Perón, que decía, porque la economía no es libre y nunca va a ser libre. La economía es dirigida, siempre es dirigida. O la dirige el Estado, vale decir, el pueblo organizado a través del Estado, para conseguir la grandeza del propio pueblo, la grandeza de la nación y la felicidad del propio pueblo. Y si no es así, la van a dirigir los consorcios transnacionales financieros para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Y ahí es donde el término libertad, hay que preguntarle, ¿libertad para quién? Porque si hay libertad para las corporaciones transnacionales, lo que van a hacer es venir a saquear al pueblo. Lo que están haciendo. Y entonces el pueblo pierde libertad. Y si hay libertad para el pueblo, va a defenderse de esas corporaciones transnacionales que vienen a robarle, entonces se reduce el grado de libertad de aquellas. Por lo tanto, no puede haber libertad para todos al mismo tiempo. Al término libertad hay que preguntarle, ¿libertad para quién? Por eso, el viva la libertad, bueno, por eso estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Cuando Milei decía los argentinos de bien, ya quedó claro, la libertad era para los argentinos de bien, es decir, para las corporaciones agroexportadoras, para el poder financiero y además para sus amiguitos del imperio anglosajón, ¿no? No para nosotros. Entonces, libertad, hay que preguntarle al término libertad. ¿Libertad para quién? Lo usa El tema de los BRICS, perdón, ¿no? Que me interesa para cerrar esto, porque vieron que aparte proceden a sistemáticamente decir que no hay plata, y en realidad, por ejemplo, una de las formas para que el Estado tenga plata es que recaude, y hay dos formas para recaudar. Hay varias formas, pero digo, hay dos formas que ellos destruyen sistemáticamente. Una es el nivel de actividad. Cuando aumenta el nivel de actividad, el Estado recauda más, por impuesto al consumo, por impuesto a la ganancia, por aportes y contribuciones. Otra es el comercio exterior. Y obviamente, con la privatización de los puertos, con la ausencia, la destrucción de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior de la Nación, lo que están haciendo es favorecer la evasión fiscal, la elusión fiscal, el contrabando, entonces vaciar de recaudación el Estado. Pero quería hablar del tema del tema de los BRICS, que desde el 2014, incluso yo tengo escritos personales, desde el 2014, diciendo la importancia que significaba la inminente incorporación argentina al BRICS. En el 2014 yo lo escribí de esa forma en varios escritos, ¿no? Donde hablo de la inminente incorporación argentina al BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que iba a ser el BRICSA, ¿no? Que eso lo desactivó Macri. Pero el BRICS es casi la mitad de la población del mundo y casi el 40% del producto global. Bueno, eso lo desactivó Macri, lo volvió a activar el gobierno de Alberto Fernández y la incorporación que se hizo en el BRICS más de 6 países nuevos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y también iba a ser Argentina desde el 1 de enero de este año. En un mundo, complementando lo que decías vos, en un mundo multipolar y multimonedas, y Argentina introduciéndose en este bloque
de cooperación económica, productiva, industrial, tecnológica, científica, de desarrollo y también de apoyo financiero, Argentina iba camino a desdolarizar absolutamente su comercio exterior, porque en el BRICS iba a tener un comercio totalmente desdolarizado, en el UNASUR, con el empuje de Lula y la creación de un banco regional, también íbamos a tener una desdolarización casi absoluta del comercio en nuestra patria grande. Entonces, en este mundo multipolar y multimonedas, Argentina iba camino a la desdolarización, no a la dolarización. Pero el mundo, Julián, va camino a no usar más la moneda como moneda de cambio internacional, al dólar, ¿o no? El mundo está yendo ahí. Por supuesto, además, lo que está sucediendo es que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía como país rector del mundo. Y precisamente lo que está haciendo el BRICS más, que como decíamos, es la mitad de la población del mundo y el 40% del producto global. Está saliendo absolutamente del dólar y ahí iba a entrar Argentina, ahí tiene que entrar Argentina, tiene que recuperar la posibilidad de Argentina para entrar ahí. Lo tenemos que agarrar a Lula, a Putin y a Xi Jinping. Pero este hombre está en las antípodas. Obvio, sí. No, con este no vamos a entrar. No, con este no. No. Una de las mentiras que han instalado, ¿no? De que, y bueno, producto de la herencia recibida, entonces, bueno, dejar en claro algunas cuestiones. Cuando Néstor Kirchner comienza su presidencia, ahí sí que estábamos con 24% de desocupación, 60% de pobreza, 160% de endeudamiento externo, la industria totalmente desmantelada, el entramado productivo totalmente hecho cenizas. Y Néstor Kirchner dijo, nosotros no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer porque los muertos no pagan. Y de inmediato, son muchas medidas que las podemos explicar en varios viernes, el rechazo al ALCA, la construcción del Mercosur y del UNASUR, y diversas cuestiones, la vuelta a los convenios colectivos de trabajo, y muchas cuestiones que permitieron crecimiento constante, recuperación de empleo, de actividad y todo eso. O sea que es mentira. ¿Y qué pasó con el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Es decir, recibió un sistema de salud totalmente destruido por el gobierno de Macri, Vidal y Larreta. ¿Se acuerdan que Vidal decía, nosotros no vamos a inaugurar hospitales? Como si fuera algo bueno no inaugurar hospitales. No, si sos gobierno, bueno es inaugurar hospitales, no inaugurar. Y el gobierno de Alberto Fernández recibió una pandemia terrible y no dijo, bueno, no, nosotros recibimos un sistema de salud destruido, así que no podemos hacer nada. Y además que no tenía categoría de ministerio, sino que tenía categoría de secretaría porque lo había bajado Macri, ¿no? Bueno, recuperó la categoría de ministerio y además de manera súper rápida duplicó la capacidad de atención con Aerolíneas Argentinas. Trajo luego vacunas, repatrió argentinos que habían quedado varados en el mundo, veníamos de las vacaciones, ¿no? Y generó una de las mejores respuestas del mundo. Hay un índice que se llama Exceso de Mortalidad 2020, que compara la cantidad de muertos en el 2020 contra el promedio de los 5 años anteriores. El promedio mundial es 14 y pico. Argentina tiene 12 y pico, y por debajo del promedio mundial, pero además por debajo de muchos países desarrollados. Inglaterra 13 y pico, Italia 14, Brasil 20, Estados Unidos de Norteamérica 20, y ni hablar de la catástrofe latinoamericana con países como Perú y Ecuador por encima del 50%. O sea, tuvimos una de las mejores respuestas del mundo frente a la pandemia. Bueno, además luego hemos producido vacunas, no hubo nadie que se quedó sin vacunar. Bueno, entonces, que nos vengan con el cuentito de que hace 10 años que no crecemos. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, que tiene 10.000 millones de cuestiones para criticar,
por lo que no hizo, no por lo que hizo, por lo que no hizo, tuvo un crecimiento, uno de los mayores crecimientos del mundo, de la historia del mundo. El PBI aumentó en un 50% en 3 años. Macri lo había bajado de 600.000 millones de dólares a 450.000 millones de dólares. La pandemia lo bajó un 10% más. Y desde 400.000 millones de dólares, según estimaciones del Banco Mundial para el 2023, Argentina tiene un PBI de 630.000 millones de dólares. Entonces, y bajó el desempleo desde el 11% que lo había recibido de Macri hasta el 5,7%. Entonces, es todo mentira. Es todo mentira. O sea, no hay argumento posible en esto, siguiendo con el texto de las contradicciones internas, ¿no?, de los mensajes. No hay ninguna razón que haga que la herencia te determina, ¿no? Lo demostró Néstor Kirchner y lo demostró la respuesta sanitaria del gobierno de Alberto Fernández. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjense todas las mentiras que están diciendo, que tenemos en la historia reciente de nuestro país crecimiento, aumento de empleo, recuperación de la industria satelital, recuperación de la generación de energía eléctrica. Bueno, lo que estábamos hablando antes, la incorporación de Argentina al BRICS más lo que hubiese sido. O sea que es mentira, es absolutamente todo mentira. Bueno, es cuestión obligatoria de nosotros hablar, dialogar, y sí, no es que no se pueda hablar de política, es obligatorio hablar de política.